Welcome everyone to Excelente, today's bienvenidos presentation. todos a la Yes, it's still presentación de here, and hoy. so is the Sí, flu, an update on eh, COVID-19 sí and seasonal está flu. todavía aquí la My gripe name y is Marta también Alvarado. I'm the la manager of COVID. education Yo at me Vibrant soy Marta Solutions Alvarado, Network la and a moderator of this coordinadora session. de Next educación slide, de please. MCN. Let me go back to that first slide. Let's go Leme- back. Sorry. I just Déjame want to say mention one thing devolverme. before we get started. I want to tell everyone that I Quería will be antes de sending a empezar follow-up decirles email que later después this voy a mandar afternoon un that will correo include the links electrónico to de download the PDF seguimiento versions of the slides, to para access the con las evaluation, the enlaces recording, para descargar and resources las related to this presentation. presentaciones, también Guys, las go to the next slide. grabaciones. Y ahora Thank adelante. you. This presentation is Esta being presentación simultaneously interpreted into está Spanish, so interpretada this will include a simultáneamente Zoom al translation in español Spanish. y también Locate the globe-shaped está, icon on the se Zoom puede ver en toolbar, español. Para click eso it, and hagan select clic en Spanish. el Next mundo slide. y seleccionen español. To view the Spanish language Para slide deck at the ver top of the screen, there is a las View Options tab. Click on en that tab. The español las drop-down menu will diapositivas. appear. En la parte de Select arriba Español. seleccionen Next español. slide. A reminder that this Un session has been recordatorio que approved esta, for continuing nursing and esta medical sesión está education. aprobada para educación In order to receive 1 continua hour of continuing education y credit, por un crédito participants de must una attend hora. at least Para eso 80% of the tienen session que participar por lo and menos submit the 80% post-session de la evaluation. sesión y Next slide. entregar la evaluación. To comply with the accrediting agency's Para requirements, I'm just going to go ahead and read the cumplir disclosure. We have no relevant con los requisitos financial de relationships acreditación, that relate tenemos to que this decir que no presentation, tenemos nor do we have any relevant financial relaciones relationships with financieras advisable companies con ninguna whose de las primary business is compañías producing, marketing, selling, de reselling, sus. or distributing healthcare products used by No estamos or on tampoco patients. This vendiendo, presentation is promoviendo supported by a grant productos. from the National Center for Farm Worker Health, Esta Nobody cuenta con la Labels Drug subvención Control Project, del which got Centro to Nacional have para a la Salud de relevant los Trabajadores financial relationship. Agrícolas y Next no slide. tenemos relaciones financieras. Our presenters today are Nuestros Dr. Lazo presentadores hoy Maderas and son Amy el Lieberman. doctor So next, please go Lazo ahead. Madaras Dr. y Maderas is Amy Chief Medical Livermore. Officer for Entonces Vibrant se van a Solutions Network. presentar. As such, Dr. El Maderas is doctor responsible for the Maderos oversight and direction of clinical activities. responsable de la He supervisión de also actividades serves as a clínicas de subject MSN. matter También es expert for experto en various diversos topics temas relacionados con la salud de impacting health, inmigrantes, incluidos including COVID-19. COVID-19. Since 1996, Dr. Durante Maderas has los been a últimos board 30 certified años family ha physician in both sido inpatient and eh, outpatient medicine tra- in pediatrics, adult ha medicine, and trabajado obstetrics. en Dr. Maderas pediatría, also teaches medicina de hospital familia medicine to Penn y State nurse obstetricia. practitioner and physician assistant El, students and medical residents at el, Summit Health. Our second presenter, Amy Liebman, También has tenemos devoted a her career to Amy improving the Lieberman. safety and health of Ella ha dedicado disenfranchised su carrera a mejorar populations. la seguridad y la Since salud she de las joined poblaciones Vibrant Solutions desfavorecidas. Network in Se 1999, incorporó en 1989 a MCN she joined Vibrant Solutions Network in 1999 and currently serves y as en a la Chief actualidad se Program desempeña Officer, como Workers, directora de programas Environment, de and trabajadores, Climate. medio ambiente y With clima. MCN, she has Con established MCN ha nationally establecido recognized iniciativas reconocidas initiatives a to nivel improve nacional the para health and mejorar la safety of salud immigrant workers and their y la families. seguridad de los She trabajadores oversees inmigrantes y sus programs familias. ranging from Supervisa integrating programas que van desde la occupational and integración de la medicina environmental laboral medicine medioambiental en and la primary atención care to primaria designing hasta el worker diseño safety de intervenciones para interventions. la seguridad de Amy los has been a strong trabajadores. advocate for worker Es health and líder en safety el during the tratamiento COVID-19 de la pandemic, seguridad leading programs to improve de access la to ha care, sido una including firme as defensora de la part of salud y la education seguridad de los for trabajadores migrants and durante la pandemia de immigrants. So today I have you both with us, COVID-19 and with that, I'm y just going to ask dirigiendo Dr. Lazo programas para el Maderas acceso a la salud to take it sanitaria. over. Es Take muy it away, bueno Laz. tener allí y Okay, tenerlos a thank you, ustedes Martha, y le doy la and palabra al welcome doctor everybody. Good morning Maderas. on the West Coast and Gracias, good afternoon on gracias. the East A Coast. buenas Amy tardes and I used en la this costa este y buenos on días en la COVID costa oeste. over the many years Eh, that we've been doing this durante to say ya that lleva today is varios años que October 10th, estamos 2024, trabajando. Hoy es el and 10 we de bring octubre de you the most 2024 up-to-date y les information traemos that we la have at información this más time. actualizada que If tenemos you're a este listening to some momento. Si other están later date, some escuchando of the things we más tell you adelante, may have algunas de already las cosas que changed, and we will les estamos definitely try to diciendo ya van a update haber you when cambiado. we know more. Y We're going to también try to give you vamos the a current compartirlos cuando information sepamos as más. of October Les 10th estamos of dando this year. información más So actualizada welcome al everybody. 10 de octubre We're going to de go over este some año. objectives Bienvenidos a here. todos. Entonces Next voy a slide, please. revisar algunos de los objetivos. Por favor, la siguiente diapositiva. So our objectives for this Nuestros are, objetivos para one, esta we want to discuss the presentación, current primero state vamos a of hablar de emerging la and re-emerging situación actual viruses, including de COVID-19 los and virus que influenza. surgen y vuelven a Seasonal influenza is surgir what we're talking about de mostly. And I'm going to touch just briefly COVID-19 on RSV, y la respiratory influencia. Y syncytial vamos a virus también a trabajar also. Review sobre strategies for prevention and treatment of COVID-19 sobre and influenza. RSP.
y vamos a mirar las estrategias de prevención y tratamiento, identificar los recursos culturalmente adecuados que se pueden usar para abordar los temas de la COVID, la influenza y otros problemas de salud respiratoria que afectan a los pacientes de trabajadores agrícolas. Como podemos ver, desde el inicio, estamos en el cuarto año de COVID-19 y la tasa de mortalidad, el número de muertes sigue creciendo. Pueden ver que ya está estabilizado, pero todavía sigue siendo bastante poderoso. Y si bien se ha reducido la tasa de mortalidad y morbilidad, sigue siendo un problema. Una de las cosas que yo hago en el centro de Pensilvania, donde yo he sido un médico de familia, es yo veo los pacientes hospitalizados que están enfermos con COVID o con influenza para ser hospitalizados. Los vemos en la unidad de cuidados intensivos y los mando a sus médicos de atención primaria. He visto un eh, he visto COVID en los últimos meses. Afortunadamente tenemos menos en remisiones a la unidad de cuidados intensivos este mes. Lo he visto en mi hospital, he hablado con varios en el otro del país y vemos lo mismo. Lo que hemos visto en septiembre, hubo menos de 500 muertes a la semana. Y esta parte de octubre es cuando tuvimos menos muertes que en el verano, que todavía siguen siendo altas, no tan altas como los primeros años de COVID, pero siguen siendo también una tasa de muerte alta, más alta que otra enfermedad. En septiembre vimos una tasa de mortalidad alta, pero disminuida comparada de los últimos años. Entonces, ¿quién es más vulnerable? Mucha gente es vulnerable para contraer una infección viral de COVID-19. Lo podemos ver en los adultos mayores y lo que vemos es que las mayores de 65 años están hospitalizados mucho más que los jóvenes y la morbilidad también aumenta cuando uno se vuelve mayor y vemos diferentes enfermedades pulmonares y también condiciones de las que uno no tiene control, como por ejemplo los trabajadores agrícolas que trabajan en una línea de producción juntos o que viajan juntos o la vivienda. Esos son también vulnerables de las infecciones de COVID-19. Eso no ha cambiado en el último año. Entonces, como pueden ver de esta gráfica, el grupo de edad que más está afectado son los más mayores. La parte morada de arriba son los de 75 y los 65 y mayores, perdón. Es la gente más mayor, es la vulnerable, pero en el verano, sin embargo, a finales de agosto, principios de septiembre, vimos más niños de 0 a 11 que vinieron a emergencias con COVID. Lo que vemos es que tiene que ver con el inicio del año escolar, que se juntan, no habían estado. Afortunadamente ha empezado a disminuir, pero lo que quiero decir aquí es que quiero ver que los jovencitos están vacunados, a igual que los adultos mayores y los trabajadores agrícolas. Nuevamente vimos un pico de los 12 a 15 y 16 a 17 y de 0 a 11. La mayoría de la población pediátrica aumentó en esta época, y aunque ya está disminuyendo. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora en términos de COVID-19? La variante llamada KP3.11 es la dominante. Y de hecho, 58.7% de los casos de COVID en este verano fueron de la variante KP3.11. Una nueva variante emergente empezó en Alemania
y en Europa del Este está llegando a Estados Unidos. Esta se llama la XEC. Es solamente en este momento solamente constituye el 6% en Estados Unidos, pero parece que está aumentando. Entonces, esta va a ser la siguiente variante de la que estaremos hablando en los próximos meses, a medida en que el otoño pasa al invierno. Las nuevas variantes tienden a presentarse antes de que aumenten los casos y tienen mayores probabilidades de evadir el sistema inmunológico. Entonces, cuando estamos actualizando las vacunas a medida que tenemos nuevas variantes, sigue siendo muy importante actualizar esas vacunas a medida que se emiten, porque ayudan a prevenir hospitalizaciones, y lo puedo decir como un doctor hospitalario. Entonces, la vacuna del otoño 2024 está disponible ahora. La antigua debería estar fuera del mercado en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque tenemos una nueva para 2024. Es una dosis y puede usar cualquiera de las disponibles. Esas son Moderna para los mayores de 6 meses, Pfizer también para los mayores de 6 meses y Novavax, que es de los mayores de 12 años. Entonces, eso es algo en lo que hemos tenido experiencia con todas estas vacunas en el pasado. Estas son las versiones actualizadas de esas vacunas. Y Moderna, Pfizer sigue siendo mRNA y Novavax es no mRNA. Algunas personas la prefieren esas, pero solo se las puede poner a las personas que tienen mayores de 12 años. Entonces, nosotros recomendamos mucho que tomen estas vacunas que son disponibles en esas comunidades. Están disponibles en el centro de Pensilvania donde yo trabajo. ¿Cuándo vacunarse? En cualquier momento, 2 meses o después de la dosis previa de vacuna de COVID, se puede obtener la vacuna. Si recientemente tuvo COVID, una infección, puede retrasar la vacunación hasta 3 meses después de la infección, dependiendo de su nivel de riesgo. Si está inmunocomprometido, no está funcionando, debería tenerla más pronto que tarde. Nuevamente, es mejor tener, y si también es adulto mayor, mejor más pronto. Pero si tuvo COVID, puede también postergarla hasta 3 meses después de la infección. Las vacunas están disponibles para todos. Desafortunadamente, para las personas inseguras, el programa de vacunas gratuitas del gobierno terminó el 2024. Es posible que existan vacunas locales a través del Departamento de Salud. Entonces, en su estado, es importante buscar y preguntar si tienen vacunas disponibles. Las farmacias locales también deben tenerlos, y también los centros de salud en sí los tienen en su proximidad. Entonces, eso es importante conocer y ver cuándo están disponibles estas vacunas. Gracias. La próxima diapositiva. Entonces, la panorama sobre la vacuna de COVID, desafortunadamente, hablando del año pasado, la de 2023, solamente el 23% de los adultos elegibles recibieron la vacuna actualizada contra COVID-19, y anticipamos que este año el porcentaje va a ser inclusive menos, porque la gente piensa que ya el COVID se acabó, la pandemia se acabó. Entonces, vamos a saltarnos esta serie de vacunas, y creemos que sería un error, porque la gente que no se vacuna terminan en el hospital normalmente, o a veces demoran en recuperarse. Pero definitivamente vale la pena vacunarse. Entonces, para no tener que entubarlo en el hospital.
Las vacunas no son perfectas, pero es mejor a no tener vacunas. Y realmente siento muy fuertemente que debemos, para mantenerlos saludables y seguros, incluso si tenemos una enfermedad no muy grave, es mejor que estar también tan enfermo y que ser entubado y hospitalizado, entubado y fallecer. Sigue pasando, no es tan grave como era antes en los años pasados. Entonces, volviendo a la prevención, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las mejores prácticas para prevención de COVID? Siguen siendo las mismas que eran en 2021, 2022, 2023. Mantener las vacunas actualizadas, usar mascarilla. Si piensan que están en una situación vulnerable o si se están enfermando, lavarse las manos, mantener la distancia lo mayor posible y ventilar el aire. Uno aumenta el riesgo si uno está en unos espacios cerrados, no ventilados, si hay mucha gente en un espacio y si alguien está también tosiendo y puede tener una infección de COVID, de influenza o cualquiera de los otros virus que tienden a empeorar en invierno. Entonces, el uso de cubrebocas o mascarillas disminuye la propagación del virus. Yo me pongo una mascarilla cuando veo a alguien en la sala de urgencias, porque antes de que sepa cuál es su enfermedad, quiero asegurarme que yo no me enfermo y también que arriesgo a otros pacientes que están en el hospital, porque pueden ser viejos o inmunocomprometidos. También N95 siendo la mejor protección, considera un de riesgo y de otras personas vulnerables. Y ya vienen las fiestas, asegúrese quién en su familia, en su círculo familiar, en sus amigos, y también trate de evitar los espacios cerrados con mucha gente. Eso todavía funciona. Y no funciona solo para COVID-19, también para influenza RSV y otros virus, como hemos mostrado en los años pasados, usar más cubrebocas para protegernos y tenemos menores tasas de infección. Y por eso nosotros tenemos unos lineamientos bastante fuertes, estrictos en cuanto a uso de cubrebocas y mascarillas. Hablemos de la ventilación. La ventilación sí hace una diferencia. Tenemos muchos estudios actualmente. Fuimos los primeros en darnos cuenta que el COVID-19 se mantiene en el aire durante muchísimo tiempo, lo podemos respirar y en entornos cerrados es mucho más factible que lo respiremos que en otros. El CDC reconoce actualmente que es esta situación donde vemos que se difunde muchísimo el COVID. Tenemos que evitar espacios cerrados con mucha gente porque se aumenta el riesgo, buscar lugares externos, tener ventilación. Estas consideraciones de alguna manera nos ayudan muchísimo a estimar el riesgo y queremos reducirlo tanto como sea posible. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar de pruebas. Siguen siendo importantes. Si ustedes tienen un resfriado, algo sienten, tienen una enfermedad que sienten que es viral, por favor háganse la prueba, incluso si piensan que solamente tienen algún tipo de resfriado, porque puede ser COVID o algún otro de los muchos virus. La pregunta que yo me haría si estoy enfermo para hacerme la prueba, lo vamos a hablar en un par de diapositivas, pero sí es importante hacerse la prueba y pueden ver ustedes aquí esta C en el área que es control y la T es la prueba. Entonces, si ustedes la ponen en la muestra, que es la S ahí, se va a la parte de prueba, si da positivo y el control también, entonces quiere decir que eres positivo. Hay este lineamiento, así es como se hace la prueba. Cuando se pone del mismo color la T que la C, quiere decir que tu prueba y tu control son positivos y el control solamente nos dice que el reagente con el que estás trabajando está funcionando. Pruebas gratuitas de COVID existen, disponibles. Es en covidtest.com para que puedan conseguirlas. Creo que hay 4
que ahorita van a entrar. Tengo que revisarlo, pero creo que sigue habiendo 4 pruebas gratuitas que se pueden solicitar. Y para apoyo, para que le ayuden en más de 150 idiomas, puede llamar al 1-800-232-0233 que está allí. Este es el sitio para pruebas y control. Vemos que es en la parte superior. Bueno, aquí la pregunta de la diapositiva anterior, ¿no? ¿Qué hago si estoy enfermo? ¿Me quedo en casa? ¿Aún es recomendable? Bueno, el mensaje de recomendación es que se queden alejados de la gente más vulnerable. Es decir, gente vacunada o no vacunada, si están expuestos, pónganse por favor el cubrebocas. Si ustedes dan positivo y piensan que tienen COVID, quédense en casa y aléjense de otros hasta 24 horas después de que ha bajado la fiebre o terminado, ya que mejoren los síntomas. Durante este periodo de 5 días después de que ya no tengan fiebre por 24 horas y que los síntomas estén mejorando, entonces se recomienda que se hagan la prueba nuevamente. Utilicen el N95, pongan distancia con la gente y mejoren la higiene y la calidad del aire, sobre todo con los que son más vulnerables, para hacer las pruebas y la información para población específica y entornos especiales. Entren por favor a CDC, ahí podrán ver las actualizaciones, recomendaciones y guías cada par de semanas. Sí tenemos tratamientos antivirales. Yo utilizo muchos de ellos en pacientes que están a punto de ser hospitalizados o ya lo están. ¿Quiénes son aquellos que están en riesgo? Lo voy a volver a repetir. Poblaciones de alto riesgo, mayores de 50 años y más, que soy yo, por ejemplo. Cáncer, enfermedad renal, hepático, pulmonar crónica como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el enfisema. Si ustedes dependen de oxígeno, por ejemplo, sus pulmones tienen menor resistencia y es más factible que si se presenta COVID, influenza o cualquiera de estos virus, tengan menos reserva para pelear. Así que esto es muy importante, que tengan los tratamientos antivirales. En caso de que las vacunaciones previas no los hayan protegido suficiente, ustedes tendrán otros antivirales disponibles. Diabetes también es un tipo de condición o padecimiento que compromete la obesidad, el índice de masa muscular, por ejemplo, que es mayor a 35, también te pone en un mayor riesgo. Si tienes alguna enfermedad del corazón o inmunocomprometidos, vamos a suponer que te hicieron un trasplante de riñón o que tienes un tipo de situación donde te están suprimiendo medicamentos, entonces debido a esos medicamentos también puede ser inmunocomprometido. Entonces hay que revisar con el proveedor de la salud si ustedes piensan que están en cualquiera de estas condiciones para que por favor hagan el diagnóstico correcto. Pero parte de mi trabajo es proporcionar algunos de estos tratamientos para ustedes y lo puede hacer también su doctor primario en el hospital si los conoce bien y conoce su condición. Bueno, vamos a hablar ahora de Paxlovid, que es una combinación de Nirmatrel, Livir y Ritonavir. Sigue allá afuera aún, sigue siendo utilizada para diferentes variantes que hemos encontrado a lo largo de los años. Todas las vacunas de COVID parece que tienen que ver con estos medicamentos. Hay algunos lineamientos para poder asegurarnos de que otros medicamentos que ustedes tomen no interfieran con con esta situación de tratamiento de COVID, pero tienen que hablar con su proveedor de servicios médicos que debe saber si ustedes están tomando el Paxlovid cuando la gente está a punto de ser hospitalizada o cuando están muy enfermos de COVID o requieren oxígeno o algún otro tipo de medicamento. El Paxlovid es muy útil, se les da por 5 días y debe dárseles durante 5 días.
Otro medicamento que voy a hablar brevemente es la metformina, que es un medicamento para diabéticos. Es un medicamento que ha estado ya allá afuera desde que yo estaba en residencia, desde los 90, hasta mediados de los 90. Se les da a las personas diabéticas, ha recibido todas las pruebas y es para diabéticos que no necesitan insulina o como adición a ella. Y está en NIH o la metformina estando siendo probada en otros pacientes que son diabéticos. Entonces, conforme avanzamos en el tiempo, vemos que estas personas que toman metformina para diabetes, comparado con aquellos que no y que toman otros medicamentos que quieren tomar metformina, pareciera que tienen menos problema con COVID a futuro y COVID largo, especialmente porque ha demostrado que ha sido menos en las personas diabéticas que tienen metformina. Entonces el estudio, alguien me pregunta ahorita, ¿le podemos dar metformina a las personas que no son diabéticas, pero que tienen COVID y están en riesgo de tener COVID largo? Yo no he tenido mucha experiencia con el uso de esto a nivel personal en pacientes de COVID, pero sí he tenido mucha experiencia utilizando esto en pacientes diabéticos a lo largo de los últimos 30 años. Así que es un medicamento seguro. No parecería que tenga muchas desventajas, pero no se ha popularizado aún. Pero considero que va a ser importante. Me gustaría poder venir en un año y poderles platicar más al respecto conforme avance nuestro estudio. Pero esta es una de las posibilidades emocionantes que nos ayudará a evitar o prevenir COVID y especialmente el COVID largo. Siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a hablar de consideraciones clínicas para los tratamientos antivirales. Hay interacciones con otros medicamentos y esto es algo que podemos revisar en el sitio. Les puedo mostrar posteriormente, pero sí se tiene. El Paxlovid sí tiene interacción con otros medicamentos, medicamentos psiquiátricos, medicamentos que evitan algún tipo de coágulos, antitrombos y otros. Entonces, su doctor o su clínica primaria debe estar familiarizado con esto y darles este tipo de situación donde puedan evitar estos medicamentos mientras toman el otro para que no sean a la vez. Sí tiene un efecto secundario frecuente que es el sabor amargo o metálico. También hay síntomas gastrointestinales y hay una preocupación de un rebote de COVID-19 una vez que empiezan a tomar los medicamentos 2 a 8 días después de la recuperación inicial de COVID. Sí hay recurrencias de síntomas o se hace una prueba y sale positiva otra vez después de haber salido negativa. Pero bueno, es mejor tomar Paxlovid que simplemente pasar el COVID y la infección así. Esto ayuda también a prevenir el COVID largo en el futuro. Así que tenemos un 20% de los casos presentando rebote utilizando el Paxlovid, el 80% no y se sienten mucho mejor de inmediato. Usualmente es leve los síntomas, pero los pacientes sí pueden ser infecciosos durante ese tiempo. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar de consideraciones adicionales. La dosis renal de Paxlovid está disponible para personas con insuficiencia renal moderada. Si ustedes son EGFR y es promedio menor a 3 ml por minuto a menos de 60 ml por minuto, esto se considera como moderado. Pueden seguir utilizando el Paxlovid, pero la dosis tiene que ser controlada, es decir, menor cantidad en miligramos. El Paxlovid no está recomendado para personas con insuficiencia renal y hepática graves, es decir, riñón, hígado afectados. Si ustedes son de GFR menor a 30, esto habla de una condición renal grave, entonces tiene que revisar sus riñones el médico para poder determinar si esto es leve, grave o qué tipo de situación. Las reacciones o efectos secundarios o interacciones a Paxlovid con medicamento para la depresión, el trastorno de estado de ánimo puede ser bueno, pero no en todos
los medicamentos. Entonces, aquí esto es algo que tenemos que considerar también. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos las herramientas para las interacciones medicamentosas con todo lo que tienen que revisar. A veces es muy difícil para los médicos primarios saberlo todo, pero esto les da los lineamientos para las reacciones que pudiera tener el Paxlovid con otros medicamentos. Así que aquí se los dejamos en esta diapositiva y voy a continuar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los tratamientos de Paxlovid son esta primera categoría que ya cubrí, que es para adultos y niños de 12 años de edad o más. Lo antes posible que puedan empezar, pero deben empezar en los 5 días de la aparición de los síntomas. Se toma en casa por vía oral en la boca. A veces yo la doy en el hospital y esto hace que los pacientes después la sigan tomando en su casa, si están suficientemente seguros para ir a casa. Como alternativa, tenemos el Molnupiravir. Este es el de adultos. También hay que empezar lo antes posible. Debes empezar a los 5 días de la aparición de los síntomas y se toma en casa por vía oral. Así que este lo utilizo para pacientes, como ya dije, que tienen algún tipo de reacción a los medicamentos, lo cual hace que el Paxlovid sea más desafiante o totalmente contraindicado. Entonces, el Molnupiravir es el plan B para aquellos que no pueden tolerar el Paxlovid. El otro es el de en medio que les puse aquí, que es el Remdesivir. Lo uso muchísimo y esta tiene que ver con una infusión de intervención y tiene sentido que lo hagamos en el hospital. Lo he utilizado muchísimas veces en los últimos años. También deben empezar tan pronto como sea posible y no más de 7 días de que empiezan los síntomas, porque si no puede haber una confusión. Y en las instalaciones, en 3 días consecutivos, si por cualquier cosa se hacen 5 días, yo recomiendo 7. Las infusiones en un establecimiento de atención médica por 3 días consecutivos. Puede ser dada como infusión en ambulatorios, pero muchas veces se les da directamente en el hospital de manera intravenosa. Sé que mucha gente, de alguna manera, su sangre se inflama o tiene otro tipo de enfermedades sanguíneas y entonces sé que van a tener una respuesta inflamatoria y que es posible que haya hipoxia, que es esa situación severa, grave, que esperaríamos ayude en esta situación a una recuperación más rápida. Para ayudar a los trabajadores agrícolas que no tienen seguro médico a recibir tratamiento, PACSES ofrece acceso y opciones con precios razonables a los pacientes a los que se les prescribe Paxlovid. Es para quienes no tienen seguro, que son también trabajadores agrícolas. Vamos a hablar del COVID-19 prolongado post-COVID. Muchas veces tienes COVID y tienes secuelas de COVID o PACC para COVID largo. Es un gran rango de nuevas situaciones de problemas de salud reincidentes o contiguos a las personas que experimentan después de infectarse con el virus que causa COVID-19. Se desarrollan nuevos síntomas 3 meses después de la infección inicial y esta es la definición de COVID largo y puede durar por lo menos 2 meses sin ninguna otra explicación. Entonces, tu doctor trata de ver otro tipo de causas primero. Así que este es el COVID largo. Y aquí nuevamente ya mencioné anteriormente que aquellos que han tomado metformin tienen menos posibilidades de post-COVID o COVID largo y los diabéticos que no. Entonces esto puede ser parte del tratamiento. Siguiente diapositiva. No hay biomarcadores específicos para COVID prolongados. También hay otros procesos inflamatorios que se pueden ver, también confusión. Eso puede también verse en COVID prolongado. 1 de 4 pacientes tienen unas significaciones activas. Eso es muy relevante para los trabajadores agrícolas porque ellos tienen que ser físicamente muy activos y no
pueden descansar la mayor parte del tiempo de sus actividades. Entonces, esta es una condición muy relevante para los que necesitan trabajar, estar físicamente activos, como los trabajadores agrícolas, migrantes, los que están también en las polleras, si tienen también confusión, debilidad, es muy difícil hacer ese trabajo. Voy a hablar sobre gripe estacional. La influenza tipo A tuvo su pico al finales del verano 2024. Las vacunas están disponibles, FUVAX, para A y B. Y también la de B llegó antes de lo habitual en la temporada de gripe. No hemos visto todavía, afortunadamente, muchas hospitalizaciones, pero sí se ha visto en las consultas. FluVax normalmente está disponible en septiembre en el hemisferio norte, esta vacuna, y ya está. También se puede dar junto con la RCV y la de COVID. Se pueden dar juntas si uno va a hacer solamente un viaje al establecimiento de salud. Es muy fundamental vacunarse antes de que empiece la temporada de gripe en su región. Si ya lo tiene, cuando ya empieza, no le ayuda porque demora más o menos 14 días en surtir efectos. Estamos a mediados de octubre, es una buena época para vacunarse. Entonces, si ya tiene disponibles, por favor, vacúnense contra la influenza. Brevemente voy a hablar sobre la gripe aviar, que no es la estacional, es la H5N1, porque la hemos visto en los trabajadores agrícolas, normalmente en el sector avícola y lechero. El público en general no corre ningún riesgo ahora. Estamos a mediados de octubre. No se ha visto en el público en general. No se está dando las vacunas H5N1. La vacuna estacional contra la influenza no protege contra la H5N5, pero queremos que se vacunen con la de influenza para no darlos la oportunidad de tener la influenza y al mismo tiempo tener la H5N1, porque sería un problema de epidemiología y también la salud general. Entonces, recomendamos que se pongan la vacuna para la influenza, aunque no las protege contra H5N1. Estamos mirándola muy de cerca porque vienen también del sector avícola y lácteo. Brevemente voy a hablar del virus respiratorio sincitial. La estación es en noviembre, ya casi. La preocupación es de que va a llegar al mismo tiempo que influenza y COVID. Hay nuevas inyecciones para adultos y también para las mujeres embarazadas, para mayores de 60 años y embarazadas, y tiene un resultado prometedor de reducir sustancialmente las hospitalizaciones en niños. Tenemos la nueva inyección para BRSS para las personas mayores y embarazadas, ya teníamos para los niños. Entonces, consideraciones para las poblaciones de trabajadores agrícolas, nuevamente, la historia laboral del paciente, dónde están trabajando, con quién están trabajando en la industria láctea, afuera. Es muy importante tener el historial ocupacional para saber las condiciones de trabajo, vivienda, están juntos en un mismo sitio. Si les dicen que se aíslen, lo pueden
hacerlos. the comorbidities that Las they have. Because farm workers also have comorbilidades, diabetes, porque they may pueden have que tengan other también lung diabetes estos disorders. trabajadores o If you're high también risk for enfermedades de los H5N1, pulmones. you Si can está a mayor notify riesgo de people who are working H5N1, lo with puedes dairy saber si cattle están and trabajando running them con up el the risk of sector lácteo. H5N1. Again, we're going to Eh, talk about this in de, in ya a later October vamos a webinar. hablar más So adelante en un it seminario does make virtual getting en vaccinated octubre. against COVID and seasonal flu Entonces, very hace important because you're muy protecting them importante as que much se as vacunen possible. If they contra can only take COVID-19 off y la work gripe estacional, for one porque day to get solamente their vaccination, pueden please try to get the tomarse COVID un vaccine and the día, seasonal flu si at the solamente pueden same tomar un time. día libre If they're 60 or para over, add in the vacunarse, RSV entonces vaccine as asegúrense well. de I think that's tomar the las best way dos to al protect our tiempo, farm workers COVID-19 y populations. gripe estacional, Also, be porque es sure la to mejor use manera cultural contextual de weight. protegerlos. Y So making asegúrense sure that también de people know usar why they're getting materiales vaccinated culturalmente and that adecuados. this will help them with Esto not les getting va a sick. ayudar Many of a our farm workers no don't get paid if they enfermarse. get Yo sé sick que a from muchos don't have trabajadores agrícolas no any se sort les of paga si se enferman, FMLA, no Family tienen Medical Leave días, Act, etc. no los To also cubre use los días trusted pagados por enfermedad en la ley community de leaders familia. and Entonces outreach workers, es community importante que health workers. los So those are trabajadores people that are very important to us to go out los and líderes tell comunitarios, them to los just learn about this trabajadores webinar de, to our de- farm de- worker populations. And I really de salud appreciate the work that you guys all do for con that. los que All right, next slide. porque ustedes confían, la gente confía en So ustedes, what we're going que to ustedes do is just go over some ayuden con screening esta questions labor. for the primary care setting. Tenemos For those of you who are primary care clinicians, algunas describe, occupation. It's really important. I tell this to my medical students and my residents as algunas well. preguntas Whatever you do in your para precision is up to your evaluar. patient. Get to know them. What Entonces, is the type of work that you do? ¿qué tipo This de will help trabajo hace? determine the differential Eso of nos many different ayuda kinds of también occupational health a hazards. mirar también los Activities peligros and causes. relacionados Are con there la any salud. physical activities that you do at Actividades work y or away causas. from ¿Hay work alguna actividad that you feel física en el uncomfortable trabajo o en otro lugar que Another question crea is, are que you es exposed to dañina? chemicals, ¿Está fumes, usted expuesto a dust, noise, químicos, and or gases, high heat polvo, at ruido your o alta work or away temperatura en from su work? trabajo? Do you think that these are harming ¿Piensa you? que la pueden My colleague Amy hacer Lehman does an daño? excellent job in covering these in other webinars Amy as well. hace There's much more un detailed trabajo information on all this stuff. excelente y Please hay ask una these información two más questions at least as detallada, you pero por try favor to hagan get to estas know your preguntas patients cuando and therefore conocen a sus help pacientes estimate what are y their también risks para for estimar los tipos de exposure to riesgos de viruses and exposición a other virus y a environmental otros health hazards. Next slide. riesgos ambientales. Okay, prevention. Again, we talked about Prevención, vaccines. hablamos de That's the main stuff. vacunas, Hand hygiene, personal protective higiene en las equipment, manos, ventilation. equipos de So I'm just protección, counting ventilación. both different possibilities here. Entonces, voy a mirar todas How las to do posibilidades, prevention cómo before you hacer get sick. Next slide. prevención antes de enfermarse. So in summary, we are going to Para have emerging and resumir, re-emerging ya viruses. tenemos There's going to be unos seasonal virus viruses like emergentes y influenza, and there are going to be reemergentes. other viruses like COVID, who Tenemos may not have a influenza y season. We've tenemos seen COVID que different tal vez no spikes tienen throughout the temporadas. different seasons, Vemos spring, summer, picos fall, en la coronaviruses, primavera, en el and their variants verano y seem en el to otoño. Las emerge variantes at parecen different que times surgen and en not diferentes momentos, pero no particularly seasonal. siempre Know who is son most at risk. estacionales. Elderly, Quienes children, están más a workers riesgo, who los have adultos mayores, los remote niños, los settings where they can't trabajadores, isolate, que no se immunocompromised pueden patients, aislar, and y los again, ask your inmunocomprometidos. patients what they do for work. This Pregúnteles will a help su paciente en put qué risk trabaja, eso les va a stratification ayudar together. para mirar los And prevention is riesgos. still Y la most important. prevención sigue And make siendo sure lo más patients have the importante. most Asegúrense up-to-date que los vaccines. pacientes se That's the whole ponen purpose of this talk vacunas más today. actualizadas. And Ese fue el objetivo de next slide. de hoy. I think with this, I'm going to hand it over to Con my eso colleague. le voy a pasar la palabra a mi colega Amy. Gracias. Antes de que empiece a hablar de algunos materiales culturalmente apropiados, quería hacerles una pregunta de ustedes que creo que la respondimos. Nos preguntan si si es negativo, si la prueba le da negativa en en la casa y si todavía se siente mal, debería ir a Okay, so hacerse that's la a good prueba question. Now, al there are consultorio some different médico. Es testing una buena pregunta. types of Hay testing. Most varios of the time, pruebas. the La doctor's mayor parte office del and tiempo, the free and home testing that gets sent is pretty much the las same. pruebas que I've se seen dan, 2 or que 3 tienen en el different consultorio testing. del I médico y las had que uno some tiene en la casa son tests básicamente at the lo State Health mismo. Department in Eh, Pennsylvania, and it's the same one Tenemos that I got sent las que from the government as
son las mismas las que nos dio el gobierno de Pensilvania que las que me llegaron a la casa. Sería bueno hacerse una prueba otra vez, pero generalmente es muy similar, a menos que tenga uno preocupaciones por su técnica de hacerse la prueba, que no pudo llegar a la fosa nasal bien arriba. Normalmente va a ser el mismo. Ah, Tal vez alguien que lo haga profesionalmente puede tomar una mejor muestra. No, no hace daño, pero también si uno espera 1 o 2 días, puede que ya sea de prueba negativo, no por la técnica, sino porque se demoró 24 a 48 horas el virus en manifestarse. ¿Ok? Great. Thank you so much. If you have Muy questions, bien. please go ahead and Gracias. Si put tienen them in the chat. preguntas, And pónganlas en el I did chat. want to, I Y know we talked a little bit yo about sé que hemos hablado H5N1, sobre but just so you know H5N1, that pero sepan webinar will be November 12th and our que registration should be coming que to you tenemos uno soon. el 12 de All noviembre right, y so la we've talked a lot inscripción about para este seminario va a venir pronto. COVID-19 Entonces and hablamos sobre a COVID-19 few different other y también respiratory otras illnesses. And we enfermedades wanted to just make sure that respiratorias y everyone's quería aware of some asegurarme of que the todos están resources that you can use al to help tanto educate de your los farm recursos que worker pueden usar patients with. para educar a sus pacientes trabajadores We have agrícolas. developed a Hemos number of desarrollado materials. I'm sure many of you una are cantidad familiar de with them. materiales, And we really muchos de like to ustedes están make familiarizados our con ellos, educational pero nos materials gustaría que in such nuestros a way materiales that we're thinking educativos about what is the reality of eh, the farm los workers hacemos and their pensando cuál es la families, realidad de los how we trabajadores connect with agrícolas, them, cómo nos to conectamos con help ellos them para with the messaging that we're ayudarles doing. And we're con always lo que están thinking about haciendo y también siempre pensando offering practical en solutions, ofrecer recognizing soluciones some of the prácticas, challenges that reconocer may algunos de los be involved in desafíos terms of que están some of the involucrados recommendations that are en being las made. recomendaciones que Next vamos slide, a please. hacerlos. So I invite you to all visit Entonces los invito a MCN's todos Resource que Hub, and visiten there el we have centro de so recursos de many MCN. editable Tenemos templates, tantos platillas campaigns, editables, and the templates are really cool campañas because you can y take nos the ayuda resources porque and you ustedes can pueden put your tomar, own logo son muy in them, you buenas can put porque your pueden poner local su health propio department phone number logo, in there, el your teléfono de organization phone number and su logo, departamento de and really salud make them so y, that they're y able to be hacerlas para used que at the hyper sean local level. usadas Somebody al asked nivel about getting printed súper materials, localizado. but También what we recommend is that eh, you lo visit que our hub, download lo whatever que les materials you want, recomendamos es que and print descarguen los them materiales at your leisure, and you're y, able to y las adapt them y las accordingly. adapten como We have ustedes les over parezca 300 conveniente. resources Tenemos in más de multiple 300 language, in recursos en English, diferentes in idiomas, en Spanish, and inglés, Haitian Creole. español Next slide, please. en criollo haitiano. And this is just an example Y of este our es un vaccination awareness ejemplo communication campaign de that nuestra really campaña de evolved around vacunación que COVID, ha but there's a number of evolucionado con images COVID, pero hay and unas varias types of imágenes, templates that you could tipos de use plantillas que to pueden usar promote other types para of promover otro vaccinations with tipo de ease. vacunas. Next slide, please. La siguiente, por favor. And here are some Y aquí printable están posters, algunos afiches que se pueden printable imprimir. posters. And again, you can also put Y different nuevamente images pueden of poner diferentes farm workers that you work imágenes with, or de maybe you feel trabajadores like agrícolas it'd be con los que better off ustedes to have a trabajan, community leader in there, o or si tienen un líder someone work with comunitario salud. o una You promotora de can do that, and salud, you'll see that there's pueden places where you can put incluirlos. a web Y link and your phone ven number in there, and también, there's all hay really sitios donde easy to ustedes use pueden poner instructions su ahead of time. teléfono. Next slide, please. La próxima, por favor. We also are continuing to También update seguimos our award-winning actualizando FAQ on COVID-19. And we're probably due for another en update. nuestra And I página just want to de make sure that preguntas you're frecuentes que ha aware ganado that we premios put y out a queremos bilingual asegurarnos que resource, ustedes tienen un really recurso with the bilingüe latest and greatest con los information más around COVID, reciente y so that mejor you can be información sure that sobre you're COVID para getting asegurarse que up-to-date ustedes information están and recommendations. actualizados con Next las slide. informaciones y con las recomendaciones.
Aquí hay un ejemplo de otros recursos que tenemos. Hemos hablado de maneras de protegernos a nosotros mismos de COVID. Y aquí hay una que tiene que ver con el uso de respiradores N95 para poder protegerse de COVID y de otro tipo de eh, exposiciones. Tenemos también una tabla maravillosa que ustedes pueden usar como trabajador comunitario de salud, porque sigue siendo importante vacunarse. Tenemos recursos sobre ventilación y nuevamente, en cuanto a ventilación, es muy importante para COVID, pero también para otras infecciones respiratorias. Pensar sobre ventilación, sobre uso de tapabocas y mascarillas. Quería decirles que espero que ustedes estén disfrutando este seminario, pero nos encantaría que nos ayuden eh, para, y para dar un mensaje en esta página de Great Nonprofits para que nos den una reseña diciendo cómo les ha ayudado en su trabajo y qué ha sido lo más útil de nuestro trabajo. La próxima, por favor. También los invitamos a seguir en contacto con nosotros en nuestro sitio web, msn.org, migrantclinicians.org. También hay también hay muchos recursos y acuérdense que MCN es su casa fuera de su casa y hay muchos recursos útiles. También queríamos que tenemos este increíble premio. Hay $1,000, tiene $1,000 de premio y para honrar a algunos de nuestros fundadores y organizaciones en la escuela. Ustedes han tenido seminarios virtuales con ellos. Eh, Candice Currer fue nuestra especialista. Y tenemos, y el otro fue el fundador, tenemos un premio y nos encantaría que nominaran ustedes y para animar a los que son nuevos en el campo, para ayudarnos a, para, animarlos para que sigan en su trabajo. Tenemos otros seminarios virtuales. eh, eh, Tenemos el de la comunidad migrante y la educación y estamos viendo diferentes temas. Es un tiempo difícil ahora en cuanto a nuestro clima. El jueves 17 de octubre vamos a hablar sobre la resiliencia del clima. También tenemos un seminario de 3 partes, que las palabras importan y hemos visto también palabras muy duras relacionadas con inmigración y hay una serie muy importante y esperemos que nosotros se unan con nosotros y hagan parte de ese seminario. También para actualizar en nuestro programa de la salud, que tiene que ver con la continuidad de la salud, de la atención para nuestros pacientes. Y también estamos revisando el tema de los pesticidas, donde hemos hecho una primera parte de nuestra serie la semana pasada. Y el jueves 7 de noviembre vamos a continuar con la parte 2 de este webinario de pesticidas y también tenemos mucho también en la recuperación del post-COVID, que esperamos que sea temas muy relevantes que esperamos pongan en sus evaluaciones. Lo han apuntado allí y por eso queremos responder a sus necesidades y esperaríamos que nos sigan ayudando, participando en esos webinarios. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a poner el enlace para las evaluaciones en inglés y en español en el chat.
Si ustedes tienen cualquier duda, ya sea para mí, para el doctor Laros, por favor, pónganlas en el chat donde se sientan más cómodos. Bien, como tenemos dos preguntas, Amy, yo quisiera agregar que queremos agradecer también a nuestros socios del National Center of Health, que nos hemos asociado con ellos en muchísimas cosas, en muchos webinarios aquí. Así que están con nosotros asociados en esto. Quiero agradecerles. También quiero agradecer a las intérpretes al español. Ya sé que yo hablo muy rápido y algunas veces utilizo mucha terminología médica, lo cual no lo hace fácil. Así que muchas gracias a nuestras intérpretes al español por hacer un gran trabajo con esto. Y también quiero agradecerles a todos quienes nos escucharon por trabajar tan fuerte con nuestras poblaciones que están enfrentando momentos muy duros en muchas ocasiones. Así que muchísimas gracias por el trabajo que realizan. Yo quisiera intervenir rápidamente. Hay dos personas con su mano levantada. Yo quisiera ponerlos en quitarles el micrófono cerrado para que puedan hacer su pregunta. Así que ya les quité el mute. Gypsy, si quisiera hacer su pregunta primero. I'm looking for the emoji, I'm so sorry, but no, disculpe, estaba buscando un emoji, no es pregunta y me equivoqué. Muy buena presentación, muchas gracias y muy útil la información. Respeto mucho su trabajo, es sorprendente. Muchas gracias por la aclaración de todo el tema de los antivirales. Gracias. Muchas gracias. Sí, de nada. Nerida, adelante. She's still muted, Martha. Creo que todavía tiene el micrófono cerrado, Marta. Puedes ahora hablar, hacer tu pregunta. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces hemos llegado al final. Han estado muy calladitos. Normalmente nos hacen muchas preguntas. Lo voy a dejar un minutito más esto puesto y dejaremos la oportunidad. Gracias. Y supongo que mientras esperamos, quisiera decirles nuevamente que hoy van a recibir una comunicación con los enlaces a todas las diapositivas, a los reportes, a las evaluaciones. Gracias a nuestros presentadores, el doctor Laszlo y a Amy, a nuestras maravillosas intérpretes, Susana, Gabriela, que estuvieron con nosotros el día de hoy. Y también quiero agradecerle a Roxana por ayudarme con la presentación en español. Muchas gracias a todos. Y en caso de que alguno de ustedes tenga una duda, no duden en contactarnos. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Si hay algún clínico por ahí que haya utilizado metformina, me gustaría escucharles porque yo todavía no utilizo la metformina. Hay estudios interesantes, así que si la han utilizado, me encantaría que me cuenten cómo van con eso. Bueno, pues parece que ya nadie tiene ninguna duda, así que les vamos a dejar que ya se vayan. Si hay alguna pregunta más adelante y si le pueden también platicar al doctor Laszlo cómo han utilizado la metformina, por favor, háganoslo saber y yo se lo haré saber a él y esperamos verlos en la siguiente presentación. Que descansen su fin de semana. Gracias, Marta. Gracias, Marta.